Cordial saludo. Mi nombre es Jenny Liliana Arana Murillo, licenciada en Lenguas Modernas y magíster en Didácticas de las TICs. Actualmente estudiante de doctorado de la Universidad Pedagógica Experimental El Libertador de la República Bolivariana de Venezuela. El tema que vengo a presentar hoy es eh, mi tesis para optar al título de doctorado en educación, denominado La enseñanza del inglés como lengua extranjera a través del aprendizaje significativo en la educación media de las instituciones educativas oficiales del municipio de Chía. La línea de investigación pertenece al aspecto de formación, desempeño docente y currículo y procesos didácticos de la enseñanza y aprendizaje de la lengua materna y lenguas extranjeras. El trabajo es presentado al doctor Francisco García, el tutor asesor en la asignatura de Seminario de Investigación 2. La estructura de la presentación comprende el capítulo 1, donde encontraremos el planteamiento del problema, el capítulo 2, el marco teórico y el capítulo 3 con la ruta metodológica. El capítulo 1, en cuanto al planteamiento del problema, tenemos la enseñanza del inglés de forma significativa en la educación media. Son dos aspectos ligados al origen y al surgimiento de este problema de investigación. Inicialmente, la enseñanza del inglés de forma significativa se hace necesario para los estudiantes del municipio de Chía, Cundinamarca, partiendo desde el aspecto sociocultural por una necesidad de manejo del idioma de inglés para el desenvolvimiento en el contexto del municipio de Chía, Cundinamarca, el cual es un municipio turístico, gastronómico y dedicado a la agricultura. Además, es un municipio muy cercano a la ciudad de Bogotá, el cual recibe bastante visita desde otros lugares de extranjeros a sus restaurantes y lugares comunes muy frecuentados por gran parte de las personas, tanto de la ciudad como visitantes extranjeros. Así que nuestros estudiantes se ven en esa necesidad de responder a este, a este requisito de manejar el inglés como una parte integral de su desempeño laboral y dentro del campo de acción que tiene el municipio. De igual manera, la didáctica del inglés va dirigido hacia ese contexto social y cultural y la mayoría de instituciones, las cuales son 12 del municipio de Chía, Cundinamarca, mediante sus diferentes metodologías, pretenden dar respuesta y visionar sus didácticas hacia el aprendizaje del inglés. Todo esto dentro de un contexto internacional, nacional y municipal. Internacionalmente, el inglés es una lengua global necesaria para cualquier tipo de actividad económica en el extranjero, igual también para los estudiantes que planeen después de su bachillerato dirigirse hacia países de habla inglesa o cualquier otro tipo de país, ya que esta es una lengua global que se habla en muchos otros lugares, no solamente en los países donde es una lengua nativa. En el contexto nacional, para el ingreso a las universidades y para su posterior desarrollo profesional es un requisito fundamental y a nivel municipal, como lo habíamos hablado, a nivel con respecto al contexto sociocultural. De igual manera, también el surgimiento de diferentes metodologías a nivel municipal desarrolladas por las prácticas pedagógicas que realizan los docentes, no nos permite dilucidar una generalidad en cuanto a la enseñanza del inglés y se hace necesario una caracterización de dichas prácticas. En cuanto a la justificación, tenemos entonces en la parte epistémica que se hace necesaria esta investigación debido a la necesidad de comprender e interpretar la realidad del proceso del aprendizaje del inglés de manera ontológica, ya que se hace base en la reflexión de experiencias
de los docentes del municipio de Chía, los cuales son focalizados para esta investigación, y con el aspecto axiológico de investigación se desarrollará con base en los principios hermenéuticos y aspectos éticos para el buen desempeño de esta investigación. Todo nos conlleva a que esta investigación es viable debido a que se cuenta con el apoyo del municipio de Chía, Cundinamarca, y la Secretaría de Educación Municipal. Como objetivo general tenemos generar un modelo desde el aprendizaje significativo para el perfeccionamiento epistémico de la enseñanza del inglés como lengua extranjera en la educación media. Como objetivo específico tenemos el identificar las teorías que sustentan el aprendizaje significativo en la enseñanza del inglés. Además, se hace necesario indagar los elementos intervinientes en la enseñanza del inglés en las instituciones educativas del municipio de Chía, determinar las dimensiones que desde la epistemología intervienen en el aprendizaje significativo del inglés y construir un modelo teórico, finalmente, desde el aprendizaje significativo para el perfeccionamiento epistémico y la enseñanza del inglés en las instituciones oficiales del municipio de Chía. Capítulo 2. Marco teórico. Dentro del marco teórico tenemos los antecedentes y dentro de los antecedentes encontramos la tesis doctoral llamada Aportes pedagógicos del uso de las TIC en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera en Colombia. Este estudio desarrollado por el docente y estudiante Óscar Leonardo Acero en el 2014 en la Universidad Santo Tomás desarrolla los aportes pedagógicos del uso de las TICs en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera y diseña una propuesta pedagógica para la enseñanza del idioma en ambientes virtuales. Eh, Tenemos el artículo científico de Troncoso y Castañeda en el 2015 con un estudio realizado con el apoyo técnico y financiero de la institución British Council y la Fundación Compartir al Maestro, donde develan los rasgos característicos de la enseñanza del inglés como lengua extranjera en Colombia y se basan en los textos escritos por los docentes que se han postulado al premio Compartir al Maestro. Por otro lado, tenemos la tesis doctoral de la Universidad de Carabobo de la estudiante Chaconte dos Santos Omaira en el 2014, la cual hacía una aproximación a la pedagogía del idioma inglés como lengua extranjera desde la praxis del docente y la vivencia del estudiante, con el objetivo de desarrollar una aproximación teórica hacia la pedagogía del idioma inglés como lengua extranjera desde la praxis docente. A estos tres antecedentes están todos relacionados en cuanto a sus antecedentes teóricos en el aprendizaje significativo de Oswald, Novak y Hansman en 1978, quienes definen la capacidad de inventar y adquirir el lenguaje como uno de los rasgos distintivos del desarrollo humano. En los tres aspectos relacionan el inglés, uno desde el contexto colombiano, el artículo científico lo aplica a nivel general de las prácticas de los docentes y en el de la doctora y estudiante, primero estudiante y luego doctora Chacondo Santos Omaira, en cuanto a la visión del docente y el estudiante. Dentro de los fundamentos legales encontramos tres aspectos que he querido mencionar en esta presentación, aunque existen muchos más. Inicialmente la Ley General de la Educación en 1994, quien a partir de su legislación imparte la necesidad de la enseñanza de una lengua extranjera en las instituciones educativas. Por lo tanto, las instituciones educativas adoptan el inglés como esta lengua extranjera y el Ministerio de Educación se ve en la necesidad de aportarle esos soportes y apoyar a las secretarías de educación para que se involucren en esos procesos de enseñanza y aprendizaje
del inglés como lengua extranjera. Por lo tanto, el Ministerio de Educación nos ofrece en el 2006 la guía número 22 de los estándares básicos de competencias en lenguas extranjeras inglés. Y, y luego, posteriormente, en el 2016, nos da unas orientaciones y principios pedagógicos del currículo sugerido de inglés. Fundamentos teóricos. Dentro de los fundamentos teóricos que encontramos es el constructivismo como base del aprendizaje significativo. Inicialmente el constructivismo parte de tres grandes autores o tres grandes pensadores como lo son Piaget, Vygotsky y Ausubel. Inicialmente Piaget define que el constructivismo se da cuando el sujeto interactúa con el objeto de conocimiento. Vygotsky dice que este se da cuando esto lo realiza en interacción con otros. Y Ausubel eh, lo relaciona a cuando el sujeto desarrolla un aprendizaje de manera significativa. Por ende, el aprendizaje significativo en un estudiante asocia la información nueva con la que ya posee y reajusta y reconstruye ambas informaciones en este proceso. Esta definición es dada por Ausubel, por David Ausubel. Continuamos en cuanto al aprendizaje significativo. Eh, Después de tener los fundamentos teóricos, vamos a los fundamentos conceptuales y aquí encontramos autores como Martínez, Corrales y Freeman en sus tres citas donde demuestran la necesidad de un aprendizaje significativo y el por qué realizar un aprendizaje significativo. Voy a, voy a leer a Corrales. En cuanto el aprendizaje significativo es más eficiente que el aprendizaje memorístico y debería ser el objeto del aprendizaje. Eh, También tenemos bases epistemológicas en el marco del paradigma fenomenológico interpretativo. Los datos parten de la experiencia vivida, de lo real, de cada individuo recuperado. La vida misma del colectivo, de lo discursivo y lo reflexivo como elemento fundamental para la metodología cualitativa. Por ende, este método se articula a la hermenéutica del contexto de la temporalidad histórica de la existencia humana donde le da significación a la realidad y la existencia de la investigación. Para el paradigma interpretativo, la realidad es algo múltiple que únicamente puede ser estudiado de forma holística por Díaz en el 98. Y el trabajo fenomenológico consiste en aprender este proceso de interpretación e inventar y ver las cosas desde el punto de vista de otras personas, teniendo en cuenta que nuestros maestros van a ser el aspecto fundamental para desarrollar la investigación. Aquí tenemos también el marco metodológico, donde el método a utilizar será el fenomenológico hermenéutico. El tipo de investigación es la investigación de campo. El docente, la población y muestra son los docentes de inglés de la educación media en el municipio de Chía, Cundinamarca, son 12 docentes. Tenemos técnicas e instrumentos de recolección, la entrevista a profundidad y también en el nivel de investigación es interpretativo con aproximación teórica a través de un modelo conceptual. De igual manera tenemos las fases de la investigación. En la fase 1 tenemos entonces la descripción del fenómeno de investigación. En la fase 2 hallamos la búsqueda de múltiples perspectivas. En la fase 3 encontramos la búsqueda de la esencia y de la estructura y en la fase 4 tenemos la constitución de la significación. Ya para llegar finalmente a la fase 5, que es la interpretación del fenómeno, que nos permite producir el modelo teórico o la aproximación al modelo teórico descriptivo para la enseñanza del inglés de manera significativa, es decir, la enseñanza del inglés como lengua extranjera a través del aprendizaje significativo en la educación media de las instituciones educativas oficiales del municipio de Chía, Cundinamarca. Muchas gracias. Me disculpo por algunos problemas de voz.
Eh,